Hola amigos, nuevamente estamos filmando un capítulo de Poder Ciudadano del Sur desde esta hermosa vista mirando hacia la costanera de Puerto Vara, desde la terraza del restaurante Doña Inés, que son nuestros auspiciadores, como la cadena Dreams incluida. Y bueno, conmigo me acompaña Caterina Molina, que estuvo el capítulo anterior. Ella es periodista con mucha experiencia en la parte cultural y una periodista con una mirada distinta al periodismo de la comuna. Y también nos acompaña, como dijimos la semana pasada, que nos iba a acompañar un sociólogo, así que trajimos nos llegó un sociólogo de Puerto Montt, que estuvo mucho tiempo en Europa, más de 10 años, tiene vasta experiencia y ya está trabajando en un proyecto ciudadano con respecto a la igualdad, lo que se ve en las poblaciones, los requerimientos. Me refiero a Miguel Arizmendi, quien también nos va a acompañar en esta textura. Así que le doy la cordial bienvenida a ambos. Caterina, ¿cómo has estado? Bien. Se te ve muy bien, con unos colores nuevos, llanos. Nos llegaron muchas felicitaciones del programa a nuestro mail y qué bueno tenerte nuevamente. Gracias. Y Miguel, gracias por venir. Agradecido a ustedes por invitarme. Sí. Bueno, la pregunta de hoy día es, después de este mensaje que nos dio la presidenta Bachelet estos últimos 2 días con respecto a que el proceso de una nueva reforma constitucional o una nueva constitución, o ya no se sabe lo que se está diciendo, parte por una educación cívica. ¿Cómo se va a hacer esa educación cívica? ¿Quién la va a hacer? ¿Quiénes van a ser los monitores? ¿Van a depender del Ministerio de Educación, Subsecretaría? La pregunta para ambos: ¿cómo ven ustedes este proceso que viene? ¿Es de mentira? ¿Es de verdad? ¿Es solamente para el retoque? Porque ya vemos que este gobierno no va a haber nueva constitución. ¿Cómo lo ven ustedes? Caterina. Bueno, yo por mi parte veo cómo hoy en día, ¿cierto?, el tema del ciudadano, el ciudadano antiguo, el ciudadano que a lo mejor mi generación no lo alcanzó a conocer, se ha sepultado. Yo creo que el ciudadano hoy en día trata de actuar, pero no tiene la forma. Tiene los medios, tiene la tecnología, las redes sociales ayudan, pero veo que todos los gobiernos concertacionistas que han pasado luego de la dictadura, se han esmerado en tapar, en sepultar, como dije, al ciudadano. No le interesa. Pero ese ciudadano antiguo que dices tú es aquel ciudadano que pasó por la educación cívica y hoy día es un complaciente, sí, que mira nomás, observa, pero le enseña a los chicos con respecto a lo que ellos no hicieron. Pero ¿cómo vamos a enseñarle a los chicos si no hay un precedente? O sea, el precedente mi generación no lo tiene, entonces ¿qué precedente le puedo entregar yo si yo no pasé por esa etapa, por esa vivencia? La inquietud, a lo mejor una mirada distinta. Pero toda la inquietud que yo podría haber tenido, la dictadura se encargó de cercenarla. De cercenarla, ya. Absolutamente. Entonces, con los niños pequeños, con las nuevas generaciones, o los que ya no son tan pequeños, no está esta educación, no está esta cultura. Entonces, si tú ves en las últimas elecciones, ¿quién va a votar? Es las personas ya adulto mayor, ¿cierto? Claro. Que tienen esta cultura ciudadana. De responsabilidad de ir a sufragar, porque no hay algún evento súper importante, levantarse, ponerse buena ropa. ¿Cómo lo ves tú en las poblaciones, Miguel? Sí, bueno, retomando lo que tú planteabas inicialmente, dando inicio, ¿no es cierto?, al programa, y que tiene que ver con el asunto de los anuncios presidenciales respecto a determinadas materias que nos afectan a todos. Es decir, aquí nadie queda librado, ¿no es cierto?, nos afecta de buena o de mala manera. Bueno, lo primero que habría que decir que cada época tiene su propio comportamiento. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros ver es qué ha ocurrido en la democracia a la fecha, ¿no? Y aquí podríamos plantear distintas cosas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, que todos estos anuncios hay que mirarlo con mucha atención, con mucho sigilo, con una preocupación y un interés, yo diría, importante de parte de nosotros. ¿Hay doble intención, Miguel? A lo mejor no, detrás de esto, ¿no? Porque siempre hoy día hay que estar mirando por todos lados, nadie confía nada. Pensemos bien intencionadamente, ¿no es cierto?, y sabiendo y teniendo como idea o como referencia que las instituciones ya están
puestas en tela de juicio. Habría que ver, ¿no?, el para quién están estas medidas destinadas, ¿no es cierto?, y de qué forma se implementan. Ahora, teniendo en cuenta las experiencias anteriores, podríamos decir, por ejemplo, la Ley de Participación Ciudadana, la 20.500, que son materias que yo estudio por los propios trabajos que realizo en el campo comunitario, ¿no es cierto? Ese tipo de leyes, o el defensor ciudadano, sabemos que son leyes bastante mínimas desde el punto de vista del impacto social. De pantalla, sí, yo diría son medidas cosméticas, sí, que se ponen en el medio, efectivamente, para darle una tranquilidad a la ciudadanía cuando esa ciudadanía comienza a expresar algún grado de descontento con lo que está ocurriendo en su país. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Y tú qué piensas con respecto a lo mismo? Mi mirada es netamente pensada lo que está pasando con los medios de comunicación hoy en día. O sea, ese descontento ciudadano que podría en algún momento explotar, es porque la ciudadanía, ¿cierto?, no está conforme claramente, pero también cómo se expresa. Los medios ciudadanos han estado cuestionados en todas las últimas encuestas, o sea, los últimos 8 años, los que más han bajado, los que más han rechazado son la televisión, por ejemplo, y la radio, porque no han sabido informar. De hecho, hablaban mucho de que en la calle escupían, por ejemplo, en los estallidos ciudadanos, la televisión hablaba de cuál era el foco y la mirada, era de la violencia, ¿ya? De que los cabros incendiaban cosas, pero jamás hablaban la crónica roja, podríamos decir. El del cabro dirigente, ¿qué es lo que estaban buscando? Exactamente. Entonces, el trasfondo, la gente, los mismos periodistas decían, los camarógrafos decían que salían a la calle y la gente los escupía. Las señoras, los cabros, porque no decían la verdad. Entonces hubo un momento que la televisión tuvo que empezar a buscar el otro lado, el lado A de la... Bueno, y ahí empieza un poco a tratar de subir la credibilidad de la televisión, pero la televisión, como te dices tú, el periodismo está cuestionado, pero hoy día vemos que está abierto, tiene que abrirse, porque si no se abre no vende, y si no vende se termina. Entonces es un sistema que... Ahora, ¿qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen? Claro. Van a todas las audiencias de Pentas o Quimich, ¿a cuáles no van? ¿A quién protegen? Si es que protegen a alguien, les conviene hablar de Pizarro, hablar de Orpi, conviene un poco meterse en esos temas. Ese es el tema. Ahora, tú tienes una mirada crítica con respecto a eso. O sea, partir por la premisa de que quiénes son los dueños de los medios de comunicación. También. Existen oligarquía, monopolio. El 90% es de los privados. Ya, entonces, partimos de esa premisa. Entonces, yo un poco pienso y digo, ¿quién es el ciudadano actual? ¿Podríamos hacer una definición de un ciudadano hoy en día? Los jóvenes, ¿cómo de alguna forma demuestran su descontento? ¿Podríamos decir que el joven expresa su descontento de alguna forma? O sea, no lo expresa porque de partida no va a votar. Ya, no va a votar. O sea, a ese le gusta la tecnología, habla del consumismo, pero tiene el consumismo en su ADN, o sea, él lo tiene. Si yo sé que el joven no va a votar, que no va a ir a las votaciones, hay que obligarlo. Lo obligamos, que es la última medida que se hizo. Pero no es mejor ver de qué forma nosotros facilitar un poco, ¿cierto? No nosotros, el sistema, facilitar un poco para que esos jóvenes, ¿cierto?, que claramente tienen un descontento, no en vano, ¿cierto?, van a las marchas, tienen movimientos que ambientalistas, que movimiento por la bicicleta, que movimiento anti... Ellos van a la marcha porque se juntan todos, una de esas y otra porque tienen un ideal en común. ¿Ya? Eso tiene una fuerza. ¿Y eso no es ciudadanía? Pero por ejemplo el Estado debería hacer una cosa que siempre yo he dicho, que un rango de edad desde los 18, por decir, hasta los 24, que el gallo que esté inscrito y vaya a votar, tiene beneficio a través del Banco del Estado, un crédito blando. ¿Me entendió? O sea, como que, usted fue a votar, cumplió con un deber ciudadano, por lo tanto, el fisco lo va a premiar con un descuento. ¿Me entendió? Entonces el cabro dice, bueno, si yo me levanto a las 7 de la mañana para ir a inscribirme a una universidad, para la PSU, para postular una pega, porque esos son los 4 estamentos, o sea, postular pega, ir a la universidad, matricularse todo, y el gallo se levanta temprano, aunque haya tenido un carrete el día anterior, se levanta, se matricula. Ese es un deber que lo hace. ¿Por qué no va a votar entonces? Porque no está ni ahí, porque todo se lo dan, el papá paga las cuotas, aunque esté ahorcado ya de deuda, pero él dice, sí, mi papá está endeudado y paga las cuotas, pero yo voy al carrete del lano, no importa a mí. Bueno, en esto Caterina... Ese es el ciudadano chico que... Sí, en esto Caterina apunta muy bien que hay un aspecto cultural que nosotros no deberíamos dejar de desconocer. Estamos en la época donde las nuevas tecnologías y la información lo pueden todo. De hecho, la misma sociología y la politología ya dice que es el cuarto poder que hay dentro de una sociedad. Tenemos al Estado, ¿no es cierto?
tenemos el legislativo, el ejecutivo, ¿no? El mundo de la política y los medios de comunicación. De ese punto de vista, ¿no es cierto?, los medios de comunicación hacen mucho, y ese descontento que tú señalas de la gente respecto a esto, porque probablemente esos medios durante muchos años nos mostró una realidad que no es tal, ¿vale? Y que se descubre por sí misma en la medida que vamos viendo nuevas cosas que ocurren, no solamente en Chile. Tenemos el ejemplo de la primavera árabe, ¿no?, que ha generado todo un movimiento, yo diría, reformista, no de cambio social, reformista en el mundo árabe, y que luego toca a Europa con las grandes crisis que ha tenido durante los últimos años. Y la inmigración, la misma inmigración que está ocurriendo hoy día, claro, por temas de terrorismo, por temas de manejo de control de recursos de los norteamericanos contra los rusos, etcétera. Bueno, mira, esa forma... Perdón, Miguel, vamos a tocar este tema después de que vayamos. Perfecto. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, pequeña breve, y volvemos. Gracias. Se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor, llevo el sur, como un destino del corazón, soy del sur, como los aires del bandoneón. Continuamos con este debate, esta conversación que tenemos con Caterina y con Miguel. Caterina, periodista, Miguel, sociólogo, desde la terraza del restaurante Ginés, que dicho sea de paso, tiene almuerzos fabulosos todos los días, tiene el sistema buffet y que es nuestro leal auspiciador. Bien, volvamos, Miguel, tú estabas en la primavera árabe y de ahí nos fuimos a qué se crea con esta inmigración, porque parece que los poderes, así como Alemania, es los que crean este estallido y esta presión para que, como necesitan obra barata, se crea esta inmigración y empieza a fluir gente hacia Europa. Hacia los países de Europa Central, se está buscando refugio fundamentalmente. Exacto. Y expectativas nuevas de vida, teniendo en cuenta que sus países están hirviendo en una revolución interna, que entonces se están matando unos a otros. ¿Pero qué crea esta revolución interna? Bueno, aquí hay, volvemos al viejo, a la vieja teoría, la teoría de la conspiración. No, aquí hay una lucha geopolítica de control del mundo, ¿no es cierto? ¿Quién se apodera los recursos y de las vías de acceso para tener un privilegio respecto a esto? Tú sabes que hoy día vivimos en un mundo capitalista que todo lo mueve la industria y el mundo postindustrial. Pero esta parte de Estados Unidos ha ido súper mal, porque invadió Irak, mató a Hussein. Sí, pero anoche escuchaba un anuncio de Obama. Obama decía que Estados Unidos no se retira de Afganistán, bajo ningún concepto. Es que continuará, va a controlar el opio? Si el opio evidentemente, ellos, y el petróleo y los gasoductos, claro, que alimentan la gran industria norteamericana, y esa posibilidad de que nosotros, posibilidad entre comillas, que nosotros sigamos siendo controlados y manejados y dirigidos, ¿no es cierto?, por los grandes imperios, en este caso, ¿no? Bueno, volviendo a la sociología más cotidiana, de lo que hablábamos al principio, ¿no?, y retirándonos un poco de este mundo global. Sí, una de las preocupaciones importantes que tengo yo como analista de la realidad social contemporánea es lo que está pasando a pie de calle con la gente. Acá, la población, en las grandes poblaciones donde hay enormes desigualdades, problemas de justicia, de equidad enormes, que yo no sé la autoridad qué verán detrás de esto, pero estando allí tú te das cuenta de muchas cosas, como por ejemplo, cuestiones que ocurren en el día a día, de qué manera los ciudadanos son violentados en sus derechos, que deberían estar consagrados por las instituciones, en términos de justicia frente a la delincuencia, básica y fundamental. Llama a la carabinero y los poderes tienen que organizarse solos. Es decir, la autodefensa, es decir, ¿en qué país civilizado, ¿no es cierto?, en qué país que se precia de ser desarrollado, como todas nuestras autoridades nos dicen todos los días con estos grandes acuerdos que hacen internacionales y tal, nos encontramos con gente que está organizándose como en las tribus primitivas para autodefenderse con un principio de sobrevivencia que a ti te asusta? O sea, esto a mí me despierta todas las alarmas sociales que hacen. Pero no, Miguel, no será, a ver, no sé si Caterina opina lo mismo, ¿no será que el ciudadano de hecho tiene que convertirse en un ciudadano más sociable con respecto al vecino? Porque lo vemos que este sistema individualista te lleva a que, yo tengo mi tele, tengo mi auto, tengo mis cosas, yo no me tengo por qué juntar con el Miguel porque no me cae mal, porque de vista me cae mal, y no lo saludo cuando saco mi auto, no. Ese individualismo hoy día se rompe con este tema de la violencia y la delincuencia. Entonces yo tengo que ir a hablar contigo, y tengo que ir a hablar con Caterina, que vive al lado, y ponernos de acuerdo en que si uno sale,
no estará llevando esto a una integración más comunitaria. No, estos son solamente intersticios y son situaciones muy episódicas y digamos circunstanciales. Tenemos el caso en la población donde yo estoy trabajando en Puerto Montt, en Mirasol en este caso y en Alerce, encontramos que para el tema del asunto del volcán Calbuco, que tan bonita vista tenemos hoy día ahí enfrente, ¿no es cierto? La gente se unió, salió a la calle, buscó maneras de protegerse y de ayudarse recíprocamente, pero esto no ocurre de manera cotidiana. Son frente a hechos muy, muy marcados en donde la vida de las personas está puesta en tela de juicio, ¿vale? Que son circunstancias vitales. Bueno, no ¿vale? una inundación, pero no son permanentes. La gente pierde, se corta. Se pierde el libro de la ciudadanía en ese minuto cuando ya vuelve a la normalidad. Sí, la normalidad o sea, corta el consumismo y vuelve a ser ciudadano fraterno. ¿Cachai? Vuelve a ser ciudadano fraterno cuando está con la adversidad, la inundación, se pasa el colchón, la en minutos contados, Pero ahí está la hermandad. Ahora, ¿cómo cortamos lo otro entonces? Si lo otro es lo que tenemos que lo otro es más grande que esos episodios. Exacto. Son desbordados por Yo pienso un poco en que este ciudadano solidario, esta solidaridad que tanto nos gusta y que frente a los hechos de la naturaleza, ¿cierto? Que es un concepto muy manipulado, dicho sea de paso. Eso es lo que quiero decir, la solidaridad es muy efímero. Se pone de manifiesto, ¿cierto? En estos momentos. Pero cuando en sí no es así. Porque no somos solidarios, como tú bien graficabas, está el ciudadano individualista, ¿cierto? Que sale en su auto, sabiendo que en la esquina están los 5 vecinos tomando un colectivo, peloteándose un colectivo, y él va muy panto, ¿cierto? Con que yo soy mejor que ellos. ¿Por qué? Porque eso no ocurre, y en los medios dicen, no, es que la solidaridad, es que el auto es para ahorrar energía, en fin. Pero, ¿somos realmente solidarios? No. Bueno, como decía Felipe, ¿no es cierto? Estos conceptos, desde mi perspectiva, de la perspectiva sociológica, están castrados, es decir, son puestos en escena ni en la mínima parte de su expresión completa. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo y en hechos que son verídicos, que la gente misma te cuenta en las poblaciones. Cuando hubo el volcán, te acordarás tú de una situación de desgracia que está afectando a todo el mundo, los migreros suben el valor del pasaje y a valores desorbitados, de locos. El valor de las velas sube. O sea, frente a una crisis, esa solidaridad tan mañida, tan tocada, tan manipulada, se transforma en incivilidad, en barbarie, en salvajismo, porque se atenta contra las propias personas, contra la comunidad, contra tus ahí que no tiene una bodega llena de velas, por ejemplo, o que regule, o sea, que regule el tema de los supermercados, que regule un poco el tema de la locomoción, que llegue como un estado de sitio y diga, ¿sabe qué? Aquí se congelan todos los precios. Caterina recién lo acaba de tocar y que es, ¿no es cierto?, o tiene una conexión directa con lo que hoy día conocemos como responsabilidad social, porque ustedes deberán saber qué significa ese gran concepto, que las empresas donan una parte teóricamente de sus beneficios, en obras públicas, los descuentan impuestos, efectivamente. Es una forma de solidaridad muy manipulada y que apunta al mercado. Piensa tú que cuando pasó lo del terremoto en el norte de Chile, en esta zona Atacama, ¿no es cierto? Las autoridades públicas tenían que prácticamente implorarle a la empresa privada que preste máquinas para mover caminos. Porque se tiene que establecer en ese momento, el Estado tiene que imponerse. ¿Cuál es la presencia del Estado defendiendo y protegiendo a las personas en sus derechos fundamentales? Constitucionalmente, ahí escrito en la Constitución. Claro. El Estado versus el mundo privado. Cuando el mundo privado se torna protagonista y el Estado, ¿cierto? El ente que mira, que observa y que incluso mirando y observando también pasa a llevar al ciudadano, ¿cierto? Entonces es importante que están estos dos mundos que se contraponen, pero que la gente no lo entiende. O sea, ¿cuál es el rol del Estado? Bueno, es que es una vergüenza, o sea, el Estado es tímido, es pacato, porque la personalidad que han tenido estos Estados han sido así. Yo les quiero decir, amigos, que ustedes nos pueden escribir al mail que está saliendo abajo en la pantalla, entretenido debate con respecto a lo que está pasando, nos está pasando día a día a nosotros, y cualquier inquietud que tenga, háganos llegar esto. Y como yo te decía, Miguel, pienso que todas estas medidas que se están tomando vienen de la mano con que la presidenta se reúne con los grandes empresarios antes de decir este vínculo. No es casual que ella haya consensuado un poco el tema y le haya dicho, oiga, mire, en el tema de educación, dice, oiga, vamos a hacer una reforma educacional, pero a usted no le va a tocar porque el Estado les va a seguir pagando la gratuidad que nosotros hablamos, cuando debería el Estado decir, oiga, van a quedar esta universidad y esto se va a cobrar. El que se quiere ir para la casa se va, el que no lee los números se va. Y lo mismo pasaría
ponte tú con este estado que cuando pasan estas catástrofes debe haber un pseudo estado de sitio que congelara los precios y pasara aparte, así como ponte tú el líder, y no sé en qué parte, parece que fue en Santiago, empezó a temblar y en vez de evacuar la gente cerró todas las puertas para que no salieran porque le iban a robar, ¿cachai? Claro. O sea, ¿en qué mundo estamos? O sea, lo primero es el tema de plata, ¿ya? Sí. De salvarse, bueno, por sí mismo, ¿no? Este es un país que está, en ese sentido, estamos mal llevados. Por eso que necesitamos un líder con carácter, un líder ciudadano, un líder que no esté contaminado, y que es difícil que venga. Han salido varios ahí haciendo libros, que son líderes, que ellos pautean, en fin, pero vamos viendo para dónde vamos. O sea, a mí lo que me provoca y me sugiere todo esto cuando uno educa, ¿no es cierto? Cuando está con estudiantes, en el nivel que me toca a mí ser enseñante, ¿no es cierto? En la universidad en este caso, es lo sorprendente que los chicos, hoy día, y coincido con lo que decía Caterina, al no tener una educación cívica, esos fundamentos básicos de todo ciudadano que nace en un país que tiene derechos, que tiene responsabilidad, que tiene deberes, pero además se le deben cosas a él, como la protección y la seguridad social que nos debe brindar el Estado, y el desconocimiento que existe de otros mundos, ¿vale? Nosotros vivimos en un mundo concreto y específico que está afectado por la globalización y que tiene un modelo de ciudadano específico, pero existen otros modelos, y eso es lo que no se nos cuenta en este país. Claro. ¿Cuáles son esos otros modelos? En donde no solamente al ciudadano se le pide responsabilidades, sino también se le pide al Estado y se le exige al Estado que cumpla sus deberes y derechos que ha firmado constitucionalmente, ¿vale? Y si tú vas y le preguntas a un poblador, señor poblador, usted que está afectado por problemas de agua, de luz, le pidió su concejal, le pidió su diputado, le pidió su senador alguna opinión para plantear una política de mejora, se va a encontrar con que la respuesta es no, pero no es mayúscula. Contrapunto con eso, yo te digo, yo en la población voy a buscar mis operadores o la gente que me ayuda y todos tienen auto, por ejemplo. Todos tienen plasma, todos tienen conexión de cable, tienen auto, todo. Entonces, vuelvo a lo mismo, digo, la gestión que hizo ese poblador, que tú decías, ante el Estado que no la hizo, por esto otro, pero sin embargo pudo comprar un auto, ir a hacer una transferencia, hacer la gestión comercial, esperar el cheque. O sea, cuando uno quiere hacer algo, cuando tiene un interés enfocado, porque las poblaciones son divertidas y les gusta mucho el quejumbre, que les den y que les den y que les den. Y ese es el problema que yo digo que hoy día, la canasta, hoy día ya está, la municipalidad está pensando en licitar, porque tú cuántas canastas van a dar navideñas. Pero Felipe, la municipalidad plantar una navideña. Esto normalmente lo cierro de la siguiente manera, que el árbol no los impide ver el bosque. Es decir, es un hecho constatado y a nadie de los que estamos aquí nos podría caer duda que en las poblaciones hoy día tenemos pantallas de última generación, que tenemos antenas satelitales, que tenemos vehículos, ¿vale? Pero son las tendencias y las influencias que las propias instituciones, ¿no es cierto?, nos generan a nosotros, esos hábitos, esas costumbres que nos llevan a consumir de manera desenfrenada y de tener lo que quizás no podríamos tener de otra manera, que sería, por ejemplo, a través de un empleo formal, a través de un trabajo. ¿Sabes que la gente no sabe esperar? La gente hoy día se acostumbra al famoso concepto del clientelismo, ese clientelismo que es alimentado por la clase política en este país. Si tú ves en las poblaciones, la gente ya no tiene como referente a sus propios pares, la propia comunidad. Sus referentes son el alcalde, el concejal, con un dominio, con un servilismo que impresiona. ¿Por qué? Porque saben que ahí están los recursos, porque esos recursos vienen de la mano de los votos. Ahí hay un círculo vicioso que no se rompe. ¿Pero por qué no se rompe? Porque hay unas instituciones que están manipulando y jugando con esos elementos porque es favorable a sus intereses. Conclusión, ya nos queda poco tiempo, Caterina. Conclusión. Yo quería concluir un poco y quedaría... Y quería también dejar la pregunta para el próximo programa, ya formulado el tema, la pauta, es las características un poco del ciudadano, del chileno. ¿Cierto? Estuvimos hablando un poco, describiéndolo entre comillas, cómo es. ¿Quién es el chileno que compone hoy en día la sociedad nuestra? ¿Qué características tiene? ¿Es pasivo, observador, civita, inteligente? Estamos hablando de una crisis de cambio, en fin. ¿Cómo es este chileno? ¿Cómo se ha ido conformando durante todos estos años y con todos estos movimientos, ¿cierto? Todos estos cambios que han habido. Me gustaría que ahondáramos un poco más, ¿cierto?, en estas características del chileno. Hay algunas, ¿cierto?, que dicen que el español andaluz, que llegó aquí con ciertas características, que se montó en esta tierra, ¿cierto?,
y me gustaría que andáramos en eso en nuestros próximos programas. Bien, Miguel, quiero agradecerte la venida de este programa, súper interesante lo que tú has dicho, la mirada desde ese rincón que nadie ve, que muchas veces ni la policía llega, como dices tú, y que es gente muy solidaria cuando se trata del yo a yo, o sea, a esa gente tú vas a las 3 de la mañana y le dices, oye, mi compadre, mi casa se incendió, y él te abre la puerta. Y eso no lo puede hacer en Vitacura. Sí. Se te quema la casa y no le va a cortar el vecino, no te va a abrir nunca. Pero existe esta solidaridad. Bueno, últimas palabras. Bueno, yo agradecer la participación en este panel, en esta discusión, en este diálogo, en esta tertulia matinal. Y te hago invitar más sí, más adelante también para ver otros temas. Y yo creo, coincido plenamente con Caterina, que la educación es una instancia primordial, fundamental y de primer orden para efectos de generar una conciencia distinta, ¿no es cierto?, que nos permita, sobre todo, vivir entre todos mejor, vivir en comunidad, ¿vale?, junto a otros. Como dice Pepe Mojica, vivir en comunidad y no vivir con el dinero entre medio. Exacto. Amigos, nuevamente me quedan pocas palabras para expresar que ha sido muy entretenido el programa y que volveremos la próxima semana con otro tema. Caterina ya puso algunos encima de la mesa. Nos despedimos con esta imponente vista del lago Yanquihue, con este majestuoso volcán que todavía fuma de vez en cuando, pero fuma siempre con este maravilloso día. Y desde acá, del restaurante Doña Inés, que también nos ha acogido y con platos deliciosos. Todo el día funciona este restaurante, a la hora que quieran venir, siempre va a estar para atenderlo. Así que usted, nos veremos la próxima semana con un nuevo capítulo y bueno, no me queda más que decirles que véanos y escríbanos y estaremos con el Poder Ciudadano del Sur siempre representándolo a ustedes. Que estén muy bien, adiós.